Existe un viejo dicho español, ya en desuso, que decía: no se pescan truchas a bragas enjutas. Dicha reflexión de nuestro castellano más vetusto viene a significar que lo que intentamos alcanzar porque es valioso o estimado requiere esfuerzo, dedicación e incluso sacrificios. Queda claro que todo en esta vida que nos merezca la pena lleva siempre consigo un esfuerzo para su logro. Y como dice en su matriz, no puedes pescar sin mojarte. A día de hoy, aquel axioma sigue siendo prácticamente un dogma de fe, ya que como todos sabemos y hemos vivido en nuestras propias carnes, nada, absolutamente nada en esta vida se da de forma gratuita. Todo requiere una dedicación que más o menos siempre nos dejará alguna secuela. La cultura del esfuerzo, tan denostada en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es sumamente importante en nuestra formación humana, pues nos aporta las herramientas necesarias para no solo alcanzar nuestras ansiadas metas, sino también para poder afrontar las dificultades que ésta nos arroja sin modelo alguno a nuestros andares. La motivación es uno de esos pilares que nos mantiene fuerte, pero también es importante conocer el valor de la resiliencia. Saber que todo esfuerzo lleva siempre a una recompensa no es casi todo cierto, ¿no creen? Y es más que útil entender e interiorizar que la derrota forma también parte de este juego y por tanto de nuestro propio crecimiento. Dicen que el valor del esfuerzo debe adquirirse desde la infancia para poder afrontar los retos de la vida con constancia y perseverancia. Yo pienso que nuestro papel en este mundo lo reescribimos casi a diario, con lo cual siempre estamos en un aprendizaje continuo y adaptativo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos rodeamos de buena literatura y para eso se encuentra con nosotros mi querido amigo Ignacio Arrabal. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, y Rafa. Un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Sabes Baja que Andalucía. para mí también lo es, hablar Oye, contigo. ¿Cómo van esos andares de escritor? Bueno, pues como siempre, ¿no? Batallando entre la insatisfacción y los libros publicados, ¿no? Y ahí seguimos. Ya, a mí tú sabes que me conoces, que una de las preguntas que no me gustan que me hagas es de qué va tu libro, ¿no? Claro. Entonces, desde que publiqué el primero, que ya van 11, siempre he ido buscando una respuesta para cuando me hicieran esa pregunta y ninguna es, porque las respuestas a esa pregunta suelen ser o muy malas o muy cursis, o la han dicho otros. Entonces he encontrado una que más o menos, y es que todos mis libros al final van de lo mismo, y es de una persona, es decir, yo, que durante 1 año y medio, 2 años, se mete cada hora de la que dispone en una habitación a batallar con la insatisfacción, con la frustración, con las palabras, con algún que otro buen momento, y al cabo de ese tiempo pues sale de allí con un nuevo libro escrito, ¿no? Oye, Ignacio, yo tengo amistad contigo, te admiro como escritor y creo que puedo decirte, ¿no?, a corazón abierto que ha sido para mí uno de los programas que más me ha costado escribir. Porque he tenido que escoger muy bien las preguntas, medir mucho las palabras, porque es un tema siempre difícil, un tema muy personal, muy doloroso, muy íntimo. Y me ha costado hacer este trabajo, este programa me ha costado, y eso que llevamos muchísimas entrevistas encima, ¿no? Una de las cosas importantes es que yo tengo la sensación de que este último libro tuyo, este último trabajo literario, era algo que estaba rondando en tu cabeza desde hacía algún tiempo. No sé si me equivoco. Bueno, si hablamos de cada uno de los días, que es el libro sobre la muerte de mi padre, bueno, me rondó desde antes de que él muriera, ¿no? Lo cuento un poco en el libro, ¿no? Yo cuando decido escribir el libro,
me planteo muchísimas cosas. El libro ha sido un libro muy difícil de escribir, pero por muchas cosas más de lo evidente, ¿no? que es afrontar literariamente la muerte de mi padre, ¿no? Porque eso es lo único que tenía claro. Es decir, por primera vez en mi vida tenía el argumento de un libro, ¿no? Entonces eso no suponía ya un problema, pero había una serie de cosas, era un camino que para mí estaba lleno de trampas. Primero, porque pensé que si decidía escribir el libro, primero tenía que ser honesto. Y si tenía que desnudarme yo sentimentalmente, lo tenía que hacer. Los que me conocen y los que me conocen íntimamente saben que eso me cuesta mucho trabajo, que yo soy una persona muy reservada para mis sentimientos, más cuando ese sentimiento que es negativo, el sufrimiento, puede hacer sufrir a otras personas. Entonces eso me ha costado trabajo, mostrar a los demás mi sufrimiento. Y luego literariamente ha sido un camino lleno de trampas, porque me he movido en un alambre muy delgado entre la sensibilidad y la sensiblería, que no tiene nada que ver, entre la emoción y el blandengueo. Entonces, ya te digo, ha sido un camino lleno de trampas desde que decidí un día sentarme y escribir sobre la muerte de mi padre, que solo es un vehículo, es decir, se habla de la muerte. La muerte de mi padre, quitando a un puñado de personas, no le importa ni le interesa absolutamente a nadie, pero sí afrontar la pérdida, afrontar la orfandad, la soledad. Eso era lo que yo he pretendido con este libro, ¿no? Como decía Sabina, contar la vida de los demás hablando de la de uno. La verdad que yo cuando he leído el libro, que es precioso, es un libro muy emotivo, yo hacía muchísimo tiempo que no me emocionaba. Claro, yo a tu padre no lo conocía, pero es lo que tú dices, el fallecimiento, la muerte, la pérdida, la orfandad, el sentimiento de vacío. Eso es común. Exactamente, es un vehículo transmisor de sensaciones, de energías, que por ahí pasamos todos. Claro. A unos le afecta más y a unos le afecta menos. Con lo cual es un libro que, aunque cuentas una vivencia personal, pero quizás sea incluso el punto, digamos, menos importante. Claro. Sí, sin no duda. quiero que suene... No, sin duda ninguna. En el sentido de que todo lo que envuelve esa situación de un hospital, de esas luces frías, de esa frialdad, ¿no? De ese momento donde te planteas, ¿y ahora qué? Por ahí vamos a pasar, o hemos pasado, y han pasado muchísimas gente. Claro, es decir, el adorno, que el adorno son las circunstancias en que falleció mi padre, tú le quitas eso y el resto es común a todo el mundo. Claro. Tú le quitas el nombre del hospital, le pones tal, y si murió en tu casa, en tu casa. Un personaje inventado. Exactamente. Entonces, es un libro además que me está llegando muchísimas email del lector y tal, diciéndome precisamente eso, ¿no? Dice, oye, estás poniéndole palabras a emociones que yo he sentido, pero que no sabía de alguna forma expresar, ¿no? Circunstancias de fallecimiento de familiares completamente distintas a las que se narran en el libro, pero es que es que no importa, cuando uno está leyendo ya sabe que lo importante del libro es ese fondo común a todo ser humano, claro. Que, como digo, la pérdida, el dolor, la soledad, el decir, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y asumir el dolor, transformarlo y seguir adelante. Bueno, es una de las cosas más maravillosas que tiene la vida, es que hay que seguir adelante. Claro. Eso es indiscutible. Además, bueno, el fallecimiento de un padre con 80 años entra dentro de una cierta normalidad y de una ley de vida, ¿no? Pero sí es verdad que yo es la primera vez que me enfrento a la muerte y al dolor de esa forma, ¿no? Claro. Y sobre todo a algo que yo tenía claro, tuve claro muy pronto que iba a ser la frase final, ¿no? Que duele lo definitivo, ¿no? Que es algo con lo que todavía no sé lidiar muy bien, que es lo definitivo, es decir, es que tu padre no se ha ido de viaje, no, es que ya no hay, y eso es lo que más me está costando lidiar, ahora hay un ¿no? punto muy interesante que podemos filosofar un poco, ¿no? Que es el punto de la fe.
Pero claro, el punto de la fe todo el mundo no lo tiene. En este mundo hay personas que pueden creer en el reencuentro con sus seres y otras personas que no lo creen, ¿no? Y lo que se encuentren, bienvenido sea. Pero de ahí arriba no ha venido nadie a decirnos qué es lo que hay. No, absolutamente nadie. Como tú dices, bueno, pues que tenga la fe tiene algo al que agarrarse, ¿no? Yo no la tengo y en caso de tenerla yo creo que mi forma de ser tampoco me aliviaría mucho. Yo creo en el contacto humano, creo en el hablar, creo en eso, en estar unos con otros, ¿no? Que está, bueno, yo no sé dónde está. Mira, lo que sí es verdad, Ignacio, y a la gente que le gusta la literatura, que le gusta rodearse de libros, de historia, el ejemplo de cada uno de los días es el ejemplo más plausible, más tácito, más de que la literatura sigue siendo un bálsamo sanador de heridas. Sin duda, sobre todo es en la mayoría de los casos una evasión de un montón de cosas. En mi caso tampoco sé si lo fue, ¿no? Yo, una de las cosas que, ya te digo, yo empecé a pensar en escribir el libro cuando mi padre aún no había fallecido. En esas largas horas de espera en la UCI, que lo que más tiene es eso, tiempo de espera, que nunca sabes si vas a poder verlo una hora, media hora o no. Entonces yo ya ahí empecé a pensar de una forma más o menos vaga si yo sería capaz de afrontar literariamente ese trance, ¿no? Lo hacía también un poco como una forma de pasar el rato, de pasar el tiempo, pero luego cuando fallecí realmente lo pensé, la primera duda que me surgió es decir, ¿cuándo hacerlo? ¿Lo hago ahora? Que el dolor está, o espero un año. Es que fíjate, perdona que te corte, pero fíjate lo bien hilado que me viene lo que me estás diciendo con la próxima pregunta que te iba a hacer, porque yo cuando me veo en tu situación, yo estoy leyendo el libro por la noche en mi casa, en mi cama ya, ¿no? La hora lógica para leer, ¿no? Yo pienso, pero Ignacio habrá sentido vértigo, habrá sentido miedo, ha sentido orgullo, ha sentido tranquilidad. ¿Qué ha sentido al publicarlo? Porque ahí bueno, publicarlo es una cosa y escribirlo es otra. Quiero decir, yo empecé a escribir el libro, mi padre falleció a final de octubre, de mayo, y yo empecé a escribirlo a final de septiembre, principios de octubre. Yo lo que hacía era seguir hablando con mi padre. Yo cada vez que me sentaba, abría el archivo, lo que estaba haciendo era volver a hablar con mi padre. O sea, todo lo tenía tan reciente y estaba todo tan, los sentimientos tan nuevos todavía, que yo lo que hacía era seguir hablando con mi padre. Y eso es lo que yo hacía al escribirlo, ¿no? Doloroso no ha sido porque era una forma de seguir estando con él, ¿no? Mientras lo escribía. Luego la publicación es otra cosa. Cuando tú publicas un libro, o cualquier otro, ya sabes que lo que hay ahí no te pertenece, le pertenece a los demás. Bueno, tuve que luchar contra ese pudor mío a mis sentimientos, tuve que decir que si decidía publicarlo tenía que correr ese riesgo, ¿no? Que no cuenta nada absolutamente ni malo, ni negativo, ni nada de lo que uno avergonzarse. Habrás de parempar la ropería de tus sentimientos. Exactamente, o sea, hablo muchas cosas. Gallola. Sí, totalmente. De hecho, mi madre, mi mujer, que son personas que me acompañaron, y no me acompañaron, vivimos juntos ese proceso, cuando lo han leído había cosas que ellos no sabían que yo estaban sintiendo, ¿no? Claro. Que yo estaba sintiendo. Entonces todo eso lo tuve claro en el momento que decidí publicar el libro, ¿no? Oye, ¿cómo definirías tu infancia, Ignacio? ¿Cómo la recuerdas? Mi infancia es como la de cualquier niño que no ha tenido nada traumático en su infancia, ¿no? Mi infancia ha sido una infancia feliz, bonita, porque seguramente mis padres se encargaron de que mi infancia fuera feliz y bonita. Como te digo, no tuve ningún problema, fui en el colegio, nadie me hizo nada porque entonces no existía el bullying, existía otro tipo de cosas que eran parte de la vida diaria, pero eso nos llevaría a otro debate mucho más extenso. Pero como te digo, una infancia normal, feliz, bonita, sin ningún trauma,
como la mayoría en el fondo de los niños, ¿no? Bueno, de nuestra época y de un contexto sociocultural como Sanlúcar, ¿no? Cada uno tendrá sus particularidades, pero en general fue una infancia sin ningún tipo de trauma y ya te digo. Oye, en el prólogo, un prólogo muy bonito, muy emotivo, que te escribe Agustín Márquez, hay unas palabras donde, no sé, se intuye, ¿no? Habla de esos huecos, ¿no? De esos huecos, habla de la literatura como ese vehículo transmisor de sensaciones. Cuando hablamos de esos dos palabras que ponemos, huecos y literatura, ¿cómo lo unimos cuando hablamos de este libro? El Agustín Márquez, que es un escritor y editor madrileño, es que él ha pasado por el mismo trance y ha publicado un libro también que se llama Legado, también de esa experiencia con su padre, no, sí, en otro tipo de contexto que el mío, porque habla de otra forma de la falta de su padre. Pero bueno, la literatura llena huecos, no lo sé. A mí siempre, desde este libro, todas las entrevistas y todos los actos y todas las cosas que tengo, siempre he preguntado lo mismo: oye, ¿te ha servido escribir el libro para curarte? Y la respuesta es que no. Es decir, no me ha servido. Como digo, me ha ayudado, es decir, como te digo, yo recurría a escribir como una forma de seguir hablando con mi padre, ¿no? Pero de una manera terapéutica, o sea, escribir el libro que no es una manera terapéutica. Para mí no lo ha sido. ¿Y has necesitado tiempo y distancia? Yo soy un tío muy pragmático. O sea, no necesitabas ni tiempo ni distancia para escribirlo. Decidí que no lo hubiera. Porque desde el momento que estabas en el hospital, tu cámara visual estaba haciendo fotos de los detalles, de las conversaciones. No tanto, pero sí es verdad. Bueno, pero es que eso no es solo de ese momento porque yo a lo mejor tuviera la idea de escribir el libro. Es que yo miro el mundo literariamente. Claro. Es que yo voy andando por la calle y voy pensando literariamente, ¿no? Y voy describiendo las cosas de una forma literaria, ¿no? Pero como digo, yo escribía así, estaba de esta forma reconfortado por escribir, por tal, pero en el fondo decía, bueno, es que al final da igual, porque mi padre no está y no va a estar, el escribir el libro no va a hacer que esté aquí, ¿no? Entonces en ese aspecto no. Pero entiendo que de alguna forma sí ha ayudado, ¿no? He exteriorizado muchas cosas que de otra forma no lo hubiera hecho, claro. Eso es seguro. ¿Ha habido algún tipo de censura? O sea, has escrito y has dicho, no, lo que es tu sentimiento... Era la primera premisa que me puse, la honestidad. O lo cuentas todo o no cuentas nada. O cuentas las cosas como pasaron o no lo cuentas. Lo único que hice... Primero, cuando escribí el libro no se lo dije a nadie. Lo único, todos los viernes, por la tarde, imprimía lo que había escrito la semana, se lo daba a mi mujer y le decía, léelo, pero no me digas nada. Que ahora me di cuenta del peso que yo le puse encima a ella, porque ella se fue, digamos, tragando todo lo que yo había escrito, pero no podía desahogar eso conmigo, claro. Pero no se lo dije a nadie, ni a mi madre, ni a mis hermanos, a nadie, porque no quería que nadie se metiera en mis sentimientos, en mis pensamientos, en lo que yo recordaba. Sí, que hubiera una contaminación, una correcto. Cierta contaminación. Lo único que cuando terminé el libro, se lo dije a mi madre y le dije, mamá, te lo voy a dar, lo vas a leer, y si tú quieres que no lo publique, no lo voy a publicar. Si tú crees que hay algo que no quieres, no lo publicaré. Ella lo leyó y me dijo que sí, por supuesto, que adelante, que sin problema ninguno, y eso es lo único, pero censura ninguna, ¿no? La censura que uno la autocensura es la peor censura que existe. Ya. Censurarse a uno mismo es hacerse trampas al solitario. Bueno, eso es traicionarse a sí mismo, ¿verdad? Exactamente. Oye, Ignacio, ¿qué te impulsó más? ¿La necesidad de recordar o la necesidad de entender? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Probablemente la necesidad de entender qué leche estaba pasando, ¿no? Es decir, como un tipo con 51 años de pronto pierde al padre y se le abre un mundo desconocido,
uno que cree que lo tiene todo más o menos bajo control, ¿no? Y que nunca piensa en la muerte, a lo mejor. No, por supuesto que no. Además, quiero decir que uno al final llega a una edad que no que lo tiene todo controlado, pero bueno, piensa que ya todo va con una velocidad de crucero, que ya tiene a formar su familia, que tal, bueno, que todo entra dentro de una placidez o de una... Y de pronto se muere el padre y dices, hostia, y hay una serie de cosas que yo no había manejado nunca antes, ¿no? Entonces probablemente la necesidad de entender qué está pasando y sobre todo qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Luchar contra eso, que sigo luchando a día de hoy, casi 2 años después, que es lo definitivo, ¿no? La segunda parte de esa pregunta, que también es interesante para que nuestros amigos y lectores puedan conocer en profundidad el trabajo, es ¿cuánto hay de memoria fiel y cuánto de reconstrucción literaria? Mira, vamos a ver, es muy buena pregunta, porque la gente siempre habla mucho más de lo emotivo y tú estás ahondando en una cosa además muy literaria, porque lo literario es la reconstrucción de, precisamente, ¿no? Vamos a ver, ahí en el libro se abordan varios aspectos de la infancia y juventud de mi padre, que eso tiene otra novela aparte. La vida de mi padre antes de conocer a mi madre es para mí desconocida prácticamente y después otra. Ahí intento ahondar en ciertos aspectos de esa infancia de mi padre que yo he oído de pequeño en conversaciones aisladas, cosas que él me contaba un poco porque era una parte de su vida que por motivos suyos él quería olvidar y yo no quise entrar ahí porque él no quería que entrara. Entonces eso yo siempre lo respetaba, él hablaba muy poco de eso, tal. Entonces ahí hay una parte de reconstrucción porque además cuento un viaje a Málaga, que era la ciudad natal de mi padre, un viaje a Málaga donde yo tendría unos 10 años y él va un poco pues eso, ¿no? Buscando sus raíces, su infancia, la casa donde vivió, todo eso. Entonces eso sí tiene mucho de reconstrucción porque además tú sabes que la memoria infantil al cabo de los años, sí. Es decir, pero yo he contado lo que yo recuerdo que vi con esa edad, y todo eso sí tiene mucho de reconstrucción literaria, no personal sino literaria. Lo demás, no, el proceso de mi padre, del tiempo que estuvo en la UCI del fallecimiento, eso está totalmente supeditado a la realidad de lo que ocurrió. La verdad que, oye, yo tengo una parte ahora de la entrevista que es un poco más... Por eso te decía que hay veces que, para mí, ¿no? Mi función ahora mismo de entrevistar, sobre todo porque aquí hemos tocado literatura de todo tipo, pero cuando hablamos de una novela inventada por ti, como Guantes o como las últimas que hemos hablado, pero cuando llegamos a esta serie de batería de preguntas, tengo que hacerte, hay preguntas que tengo que hacerte. Pero porque es lo mismo de antes, el libro, cuando tú lo publicas un libro, al final... dentro de cada uno de los días mi padre no deja de ser un personaje, su muerte es una trama, es que es así. Yeah. Entonces bueno, ya desde que se publicó ahora ya he hablado del libro en 1000 sitios, he hecho entrevistas y tal, y además tú sabes que tienes libertad para abordar los temas que consideres oportunos. Oye, ¿cómo recuerdas aquellos últimos días en el hospital? Pues mira, te voy a decir una cosa. Por encima de la tristeza absoluta, de muchísimos sentimientos, que lo cuento tal cual en el libro, como es ver a tu padre totalmente desvalido, en manos de otras personas, sabiendo que su vida se apaga, viéndolo minuto a minuto, porque además fue un proceso de minuto a minuto. Por encima de todo eso, hubo momentos de felicidad y de felicidad íntima con mi padre como no los he tenido nunca en mi vida. De hecho, el libro parte de eso. El libro empieza diciendo que yo en ese habitáculo de la UCI del hospital de Cádiz, viendo que aquello se acababa, cogí un día a mi padre, me senté, tiré todos los muros de la vergüenza, de esa vergüenza que nunca sabe uno por qué, pero en mi caso es así. Y lo miré y le digo, papá, tú sabes que yo te quiero.
y eso sí me pareció a un inicio muy literario. Claro. Es decir, es un inicio en el final de algo, como en el final de la vida de alguien comienza algo, ¿no? Qué y bonito. me pareció muy literario. Sí, sí, y además algo que suele ocurrir mucho más de lo que nos imaginamos. Sí. Suele ocurrir más. Y entonces yo, a partir de ahí, de ese día hasta que él falleció, pues como ya había derribado todos los muros, pues ya pude hablar de un montón de cosas con él. De cosas que no le había dicho antes. Y ya, fuera de te quiero, de que eso de cosas ya más intrascendentes, se abrió ahí algo entre él y yo que esos últimos días nos unió muchísimo. Es un tema que, si te parece, Ignacio, vamos a tocar después de la publi, ¿vale? Si ahora no te importa, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando con Ignacio Arrabal. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Ignacio Arrabal. Ignacio, nos hemos quedado en un punto que yo creo que dentro del dolor, ¿no? Dentro de ese hospital, de esa frialdad, pero también es un momento muy importante porque ahí es como el yin y el yang, está el fallecimiento de tu padre y esos últimos momentos, pero también hay algo que florece dentro de ti y que florece quizás a lo mejor dentro, por supuesto, dentro de él. Sí, claro. Con lo cual, ¿qué cambió? ¿Qué cambio existió entre vuestra relación en esos últimos momentos? Bueno, existió eso, que nos dijimos algo que los dos sabíamos, sin necesidad de palabras, y lo habíamos sabido durante toda la vida, pero en ese momento pues lo dijimos. Y bueno, se abrió esa intimidad nueva, pero también se abrió el final, que era irremediable y que probablemente él también lo sabía, ¿no? Hay muchas cosas, porque también lo cuento en el libro, ¿no? Mi padre, por circunstancias de su proceso que lo lleva a morir, estuvo, de los 21 días que estuvo en la UCI, 20 estuvo intubado. O sea que él no podía hablar. Encontramos la forma de comunicarnos. Sí, hubo gestos, hubo apretones de mano, hubo guiños de ojo, que es el guiño de ojo que abre el libro, ¿no? Abre el libro, correcto. El libro abre, dice, si no es textualmente me parece, dice, el último gesto que voy a recordar de mi padre es un guiño de ojos que me hizo en la UCI. Y porque al final la necesidad del ser humano de comunicarse se abre paso por todas las dificultades. Entonces nos comunicábamos, tanto yo como mi madre, como mis hermanos, todo el mundo logramos comunicarnos con él, y él en mayor o menor medida logró comunicarse. Por supuesto, para él tuvo que ser muchísimo más duro, claro, que para nosotros, sin duda. Claro. Pero quiero decir que al final, en ese final se abrió esa cosa que nos permitió, por lo menos a mí, no sé a él, espero y ojalá que sí, pero a mí me permitió ese tránsito hacia el final, llevarlo con esa luz, ¿no? Claro. Esa alegría de decir, bueno, pues estamos aquí, nos estamos diciendo cosas y ya está. Pero digo, deseo que para él fuera igual. Además hay una parte del libro tremendamente interesante que claro, se puede reflejar en cualquier familia que tiene a alguien en un hospital, en una situación difícil, ¿no? Cómo el ser humano se agarra a la mínima posibilidad, ¿verdad? Cuando, no sé, recuerdo, se me ponen un poco los vellos de punta porque hay una parte de la novela, perdón, del libro. Novela, si se puede llamar novela. Que es cuando tú relatas, ¿no? Cuando lo llevan desde Sanlúcar a Cádiz y tú vas en tu coche y lo ves en ese estado ya blanco, ¿no? Y tú dices, pero esto ¿por qué me está pasando a mí, ¿no? Esa frialdad, esa humedad, yo no sé, me lo imagino con frialdad, con humedad en el cuerpo, llegando a las puertas, y cómo vas describiendo, ¿no? Cuando entra el médico y se agarráis al último hálito de esperanza que os da, cómo le cogéis las palabras de la boca e intentáis darles un significado, porque teníais muchas preguntas y muy pocas respuestas. O sea,
Eso es otra parte, faceta del ser humano brillantemente Sí. descrita en el libro. Esa noche, que fue la que lo trasladaron de Sanlúcar a Cádiz, y luego en Cádiz tuvo los 21 días en la UCI, esa noche fue para mí la más dura, Claro. para mí, porque estuvimos todo el día en el hospital de Sanlúcar, desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche que lo trasladaron. Mi madre estaba muy cansada, mi hermano la acompañó a que descansara y yo fui a Cádiz a acompañarlo. Esa para mí fue la noche más dura, ¿no? Porque me enfrenté a la realidad, es decir, yo cuando vi a mi padre sabía que la cosa estaba complicada, ¿no? Luego hubo momentos hubo momentos para la esperanza, Sí. pero bueno, esa noche fue dura. Y no sé, yo que como todo el proceso, yo lo pasé todo digo, bueno, mi padre ha estado siempre, ¿no? Luchando por su familia, pues ahora me toca a mí, ¿no? Claro. Estar aquí, estar aguantando lo que sea necesario. Tanto lo bueno como lo malo, como las noches, como las malas noticias, todo hay que aguantarlo con la mayor entereza posible, ¿no? Ignacio, el miedo de quedarse sin padre, ¿crees que es un miedo infantil o es un miedo adulto? Pues para mí, en mi caso, adultísimo, ¿no? Podría, es decir, cuando me has hecho la pregunta y he pensado algo en contestar algo que probablemente sea muy cursi, y era decirte que yo no me he quedado sin padre, ¿no? Pero realmente me he quedado sin padre. Es decir, en mi caso es un dolor adulto. En el libro creo que lo digo, ¿no? Cuando tú dices, bueno, se ha quedado huérfano todo el mundo, o por lo menos la mayoría, o por lo menos yo, siempre piensa en un niño, en alguien, ¿no? Entonces, cuando tú te quedas huérfano con 51 años, es un dolor y es una pérdida totalmente adulta, ¿no? Pero sin embargo te sientes como un niño. Es algo muy raro. Claro, porque ahí no hay un puente indivisible, muy paralelo, que es cómo te enfrentas a la orfandad, cómo te enfrentas a eso que por muy curtido que estés en la vida, No. para eso no estamos preparados. No, nadie, aunque sea un proceso, digamos que no hay muertes más repentinas, que bueno, pues que los procesos que llevan a una persona a la muerte, pues parece que te habitúas, pero nunca es así, ¿no? La esperanza es más fuerte que cualquier dolor y que cualquier realidad, ¿no?, que estés viviendo. Pero bueno, es duro enfrentarse a la orfandad, ¿no? Sigue siéndolo, ¿no? Sigue siendo muy duro enfrentarse a la orfandad, pero lo que toca y es lo que hay, claro. Y la vida sigue y lo que hay que hacer es recordarlo y punto, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora sobre la memoria y la infancia, ¿no? Porque son pilares también muy importantes del trabajo, ¿no?, del libro. ¿Qué recuerdos de su infancia junto con tu padre emergen, ¿no?, con más fulgor, ¿no?, durante la escritura? Bueno, mi padre, bueno, como todos los padres, ¿no?, ellos pertenecen a una generación que han trabajado denodadamente para darle a su familia unas vidas mejor de las que quizás en un principio parecía, ¿no? Luego han vivido una época, la dictadura, ¿no?, donde estoy seguro de que la mayoría, en mayor o menor medida, bueno, oye, pues no podían hacer ciertas cosas con cierta libertad, estoy totalmente seguro, ¿no? Pero mi padre siempre ha sido una persona que ha luchado y ha trabajado y se ha sacrificado por darle a su familia una vida lo mejor posible, ¿no? Él, como cuento en el libro, siempre ha trabajado en la mar, siempre mayor o menor, a veces estaba más tiempo, otros menos, pero bueno, digamos que cuando se iba nunca era para menos de 2, 3, 4 meses, que es una... Porque él era marinero en un barco grande, entiendo que no era... Sí, claro, él ha estado mucho tiempo, pero sí, en la mayoría del tiempo estaba en barcos que se iban muy lejos y mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese sacrificio es suyo, es decir, claro, que no está para él. Claro. Se ha perdido cosas, ya no te estoy hablando de un cumpleaños, de algo que son más...
Si no, bueno, pues seguro, y me falla mucho la memoria, pero comunión se ha perdido alguna. Nacimiento creo que alguno, de los hermanos, de los 3 hermanos que somos. Y se ha perdido muchísimas cosas con su mujer, de su relación amorosa, porque muchas veces olvidamos, coño, que nuestros padres son muchas cosas más aparte de ser padres nuestros. Evidentemente. Entonces, eso también lo abordó en el libro, ¿no? Cómo él ha vivido esa, yo que soy una persona de necesito, como te digo, el contacto y tal, como él decía un día adiós, y ese adiós era para 3, 4 meses. Claro. Es decir, mi madre también. Claro. Pero bueno, todo ese tipo de cosas lo reconstruyo ahí, como te digo, mucho más por lo que yo he sentido que por lo que yo he vivido. Él ha hablado, él nunca ni ha hablado de eso ni para quejarse ni para ningún tipo de cosa. Oye, eso era las circunstancias que le habían tocado en la vida y con eso había que tirar para adelante y la tira para adelante. Ignacio, en cierta manera idealizamos de alguna forma a nuestros padres cuando ya no están. Pues totalmente, yo en mi caso sí. Porque yo creo que suele pasar, ¿verdad? Que lo idealiza, mira, el otro día... Se suele idealizar, ¿no? El otro día, claro, porque se idealiza lo que no se tiene, la pérdida, claro. todo eso, ¿no? El otro día decía Máximo Huerta, el que fue efímero ministro de Cultura, que ha escrito un libro, bueno, no sobre su padre no está, pero su madre creo que tiene Alzheimer o una enfermedad, y él se tiene que ocupar de ella y tal. Y en una de las entrevistas que le vi dijo una cosa, que son de esas cosas que uno siente, pero hasta que otro no las dice no le pone palabras, ¿no? Y dice, ajá, qué bien. Y hablando de su padre, que bueno, tuvo una relación con vaivenes, mejor y peor y tal, pero dijo una cosa, dice, quiero a mi padre más ahora que no está, ¿no? Y es verdad. Qué interesante. Y es verdad. Es algo que yo estoy sintiendo, pero él lo dijo, y muchas veces necesitamos que otro ponga palabras a lo que nosotros sentimos. Y es verdad. Y es verdad, de alguna forma lo quiero más ahora oye, que no. Qué reflexión más interesante, porque es una reflexión que a la mayoría de la gente le daría pudor decirla. Hombre, o sentimiento de culpa, pero en el fondo tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Yo lo digo en el libro también, yo no he decidido no culparme por nada. Es decir, bueno, pues nada, yo no tengo por nada porque culparme con mi padre, yo tengo una relación con mi padre fantástica toda la vida, sino muchas veces dices tú, coño, pues le podía haber dado más besos, le podía haber dicho que lo quiero más, bueno, eso da igual, lo digo en el libro, creo que también digo algo textual, dice, no nos lo dijimos, pero los dos sabíamos que el sentimiento estaba, claro, ¿no? Entonces, culpa no, pero sí es verdad eso, ¿no? Además lo firmasteis con un guiño. Correcto, que creo que sí, eso que dijo es verdad, ¿no? Que lo quiero más ahora que no está. También idealizamos lo que no se tiene, eso siempre es así. ¿Hay alguna enseñanza que tú hayas vivido con tu padre que ahora resurge o ha resurgido tras el fallecimiento con más fuerza que nunca? Mi padre nunca ha sido un hombre de grandes aspavientos, ni para lo bueno ni para lo malo. Era un hombre discreto, tranquilo, muy sosegado, entonces, bueno, enseñanza toda. Él siempre le ha dado mucha importancia que un hombre se viste por los pies. Quiero decir, al final eso resume muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Que él me ha enseñado lo que es ser un hombre, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, y que cada uno entienda lo que quiera entender sobre lo que significa ser un hombre, y le ponga las connotaciones que quiera, tanto positivas como negativas. Si alguien piensa que eso hoy en día es machista, pues me parece perfecto que cada uno entienda lo que le dé la gana. Pero yo creo que todo el mundo sabemos lo que se refiere cuando mi padre dice que un hombre se viste por los pies, y él me enseñó lo que es ser un hombre en la vida. Creo que todo el mundo entendemos lo que eso quiere decir. Claro. Esa es la enseñanza. En cierta manera, ¿el libro es un homenaje? Sí, es un homenaje a él, es un homenaje a mi madre, veladamente. Quiero decir, por todo el libro flota la figura de mi madre, ¿no? Porque eso es otra de las, creo que, mira, hasta ahora no que estamos hablando, no, pero yo creo que otra de las grandes enseñanzas de mi padre es que él no hubiera sido nada sin mi madre. Y yo creo que eso
sin haberlos dicho, sin habernoslos dicho nunca con palabras, lo ha demostrado con hechos, ¿no? Entonces, es un homenaje a mi padre, a mi madre, y es un libro de eso, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada uno entiende el libro de muchas formas, ¿no? Claro, es que nosotros, aunque tenga muchos ingredientes que nos van a resultar a todos familiar, pero al final sigue siendo un libro tremendamente íntimo, que al final cada uno lo va a reinterpretar como... O sea que... Ese era uno de los peligros mayores, claro, ¿no? Evidentemente. Que yo no quería hacer un libro donde la intimidad fuera excesivamente mía, ¿no? Porque entonces todo libro tiene que tener vocación universal. Si yo hubiera querido hacer una loa a mi padre, hubiera escrito una carta, se lo hubiera dado a mi madre, toma mamá, para ti, para que la lea y tal. Yo he escrito desde un prisma universal, he escrito de mi padre pensando que puede ser cualquier padre. Es que te me he dicho, es una línea muy fina, claro, sobre la que me he movido. Claro, ¿no? porque nos estás diciendo que hablas como esa figura paterna con esos problemas que puede ser algo universal, y es cierto. Pero también nos ha dicho antes, básicamente, como no lo contrario, pero también es algo muy, muy íntimo que tú necesitabas escribir. Entonces yo te preguntaría, escribir sobre, en este caso, escribir sobre el padre, ¿es también escribir sobre uno mismo? No, sobre todo escribir sobre mí. Claro, o sea, es algo universal, pero también es algo íntimo. Claro, me he descubierto yo muchas cosas de mí mismo también escribiendo el libro, que duda cabe, todo es al final un aprendizaje, ¿no? Pero que te digo, yo siempre he tenido muy claro que era una obra literaria y he tenido esa vocación de universalidad hablando sobre algo tan íntimo como el fallecimiento de mi padre, ¿no? Luego también sabía que yo no tenía el paraguas de la ficción, que es lo que he escrito toda mi vida, ¿no? No había escrito nunca nada de esto que se llama autoficción, que no me gusta, pero bueno, lo damos por válido, eso que es autoficción, que es escribir sobre la vida de uno, no lo había hecho nunca y no lo voy a volver a hacer. Es decir, esto ha nacido probablemente de una necesidad, probablemente, claro, pero con esa vocación de universalidad. Cuando lo acabé tenía unas ganas locas de volver a la ficción. Es que, fíjate, me parece, estamos hablando y me estás leyendo las preguntas siguientes, ¿no? Es muy interesante lo que me está pasando en esta entrevista porque son 11 novelas, esta es la 11, la 11ª, con lo cual yo te iba a decir si esta novela marca un punto de inflexión en tu carrera literaria o es simplemente un paréntesis temporal. Ha sido una novela que, paréntesis, claro. Yo no voy... No hay nada en mi vida tampoco tan interesante de no ser contado, ¿no? En este caso sí, porque bueno, era además la novela de un gran hombre y como personaje incluso pues era atractivo en muchas de las cosas que se cuentan, ¿no? Pero tenía unas ganas locas de volver a la ficción, de volver a inventarme absolutamente todo. De hecho he terminado hace poco una donde me invento los nombres, todo está inventado desde cero porque tiene unas ganas locas de volver alejarse de la realidad. Sí, y volver a la ficción pura y dura, ¿no? Oye, ¿crees que, o mejor dicho, de cierta manera te sientes como autor más vulnerable después de haber publicado? No. Que va, no. Yo, es lo que ya he dicho en esta entrevista varias veces, ¿no? Yo, cuando me siento a escribir, sé lo que estoy haciendo. Es decir, yo sé perfectamente que cuando uno se sienta a escribir, está haciendo literatura. Y de la muerte de mi padre he hecho literatura, que no ficción, que son dos cosas distintas, pero sí he hecho literatura, ¿no? Y entonces, como digo, yo nunca me he alejado de la literatura ni para escribir sobre algo que ha pasado en realidad, ¿no? Ignacio, llegados a este punto, vamos a hablar ya en este último tramo del programa, aparcamos la novela y hablamos un poquito sobre esa literatura actual porque siempre me gusta tener tu punto de vista. Sé que eres un
un lector compulsivo, que lees muchísimo, sobre todo lees mucha novela actual, mucha literatura contemporánea. Yo te preguntaría si esa literatura contemporánea de este siglo XXI está volviendo más a lo íntimo y a lo autobiográfico, o... Bueno, hay varias tendencias. Una de ellas se nutre básicamente de eso de la autoficción que se llama, ¿no? Hay mucho de eso y probablemente cuando hay mucho es que ya se empieza a abusar mucho de eso, ¿no? A mí la autoficción me gusta en dosis muy controladas y dependiendo de quién la haga, ¿no? La autoficción, es que no, bueno, por poner nombres, de Sergio del Molino me deja más indiferente. La autoficción de un autor totalmente desconocido, por lo que yo tengo fijación, por esos autores que se mueven en ese escalón, me gusta decir en ese escalón de abajo, ¿no? Que es un escritor español, pero que reside en Sudamérica, no recuerdo si en Chile, se llama Hernán Migoya, que tiene una novela que se llama Baricentro, tal cual, Baricentro, que es una auténtica obra maestra y es de autoficción, ¿no? Y luego hay otra tendencia yo hablo de la literatura donde yo me muevo como lector, no hablo de otra donde no puedo opinar, que son todo esto de bestseller y todas estas cosas, pues simplemente porque no la conozco, entonces no puedo opinar. Pero en esa literatura en que yo me muevo hay una vuelta, la gente te dice ahora mucho con de la península de las casas vacías, todo eso de a la realidad más. Yo creo que hay una vuelta a lo lírico, ¿no? Hay una vuelta a la literatura lírica. Yo no he leído a David Duclés por cuestiones personales, pero hay un portugués que se llama Rui Couceiro, que ha escrito una novela que se llama Baioa sin fecha de muerte, que es otra obra maestra. Y hay un autor español que se llama Rafael Maldonado, que ha escrito una novela que se llama... Es malagueño, ¿no? Malagueño, Bárbara Gunz, que es una de las grandes novelas sobre la guerra civil española y la posguerra civil española. Entonces, por ahí es por donde me muevo. Luego rescato autores como a José Abedo, que estoy leyendo ahora, y luego tengo un proyecto ahora de editar, quiero editar autores que por el motivo que sea no tuvieron la trascendencia que su obra seguramente requería, que yo he leído con devoción, y a través de una editorial vamos a abrir una colección que voy a llevar yo, donde vamos a editar muy poquito, 1 o 2 libros al año, muy bien editados, de ese tipo de autores. Y el primero, que estoy ahora tratando de hacerme con los derechos de autor, que ahí no siempre es fácil, es un autor completamente desconocido por 2 razones. Primero, porque murió muy joven, no llegó ni a los 40 años, escribió una sola novela, que yo leí en los 90 y he leído varias veces y me sigue pareciendo magnífica, se llama Las aguas esmaltadas, y el autor es Manuel Díaz Luis. Y entonces estoy nací en un pueblo salmantino, estoy localizándome, ya tengo sus derechos más o menos quién lo tiene y tal, y si Dios quiere, y este año a ver si podemos sacar ese primer título en esta colección nueva. Qué interesante, qué proyecto más bonito, ¿eh? Me parece que es digno porque es un libro que se publicó en los 90. Rescatar esa memoria literaria. Sí, y esa es otra de las cosas que ahora me tiene muy ilusionado. Qué bonito. Obviando este último libro, en el panorama literario español, ¿cómo encajamos la escritura de Ignacio Arrabal? Bueno, pues no se puede encasillar en ningún lado, y ese es el peligro que algunos parece que tengo, ¿no? Que decir, lo que tú no puedes encasillar muy bien, no sabes dónde ubicarlo y no claro. sabes... yo escribo sin ningún tipo de presión, escribo lo que quiero en cada momento, y ya con eso me va bien, ¿no? Entonces no se ubica en ningún sitio. Mucha gente me pregunta, oye, ¿tú por qué no publicas en otro tipo de editoriales, ¿no? Como si eso te garantizara algo, que no te garantiza absolutamente nada.
Planeta, el grupo, pues, digo porque todo el mundo cuando habla de eso es Planeta, ¿no? Sí. El grupo Planeta publica cientos de miles de libros al año y la gente lo que conoce son 10 títulos, el resto no sé. Sí, Nadie... pero parece que ese título en el libro Exacto. es como un pequeño, es una insignia, ¿no? Exacto, Es un te lo reconocimiento. publica Planeta o te lo publica alguien del grupo Planeta, pues todo el mundo cuando me dice que por qué no publico en otro tipo de editoriales se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces yo, depende de quién sea y la gana que tenga ese día de hablar más o menos, le digo que vale o que no, tal. Bueno, en primer lugar yo he tenido ofertas de otras editoriales, pero no me convence un montón de cosas. Publicar en esas editoriales, la mayoría de las veces, si no eres un autor totalmente consagrado, que saben que lo que tú escribes por per se va a vender, ellos te dan una serie de pautas. Y a mí pautas no. Claro. Entonces, bueno, he tenido ofertas, ¿no? Y publico donde me quieren, publico donde me siento a gusto y bueno, publico, oye, que no piense que no vende uno porque no esté en Planeta, ¿no? Oye, Ignacio, no quisiera terminar tampoco la entrevista porque no la novela esta última sobre tu padre, sino la anterior, que se titulaba Los ofendidos, que ya la tocamos aquí. Bueno, tampoco es la anterior, es la tercera por la cola, pues ¿no? probablemente, porque tampoco llevo yo muy bien la cuenta de eso. Traducida sí, al italiano, publicada en italiano. Oye, es un proyecto otra de las grandes alegrías, que ha pasado las fronteras. Otra de las grandes alegrías que me lleva en el mundo literario, ¿no? Y además ha aparecido en el año 25, que a la vez que la de mi padre, ¿no? Sí, este es un proyecto que lleva años, es decir, a mí hace como 3 años me llama el que ha traducido finalmente la novela, Alessandro Gianetti, me llama un día y me dice que, oye, que ha conseguido mi teléfono, que ha leído Los ofendidos, que está muy interesado en publicarla en Italia. Y se abre ahí ese proyecto que va lento, bueno, porque van a hacer una serie de ayudas de la traducción y todas esas cosas. Y entre medio yo hablo con Gianetti, con el que trabo una amistad muy cercana y muy íntima, y le digo, oye Alessandro, lee este libro, y le doy La última batalla de Julio Manuel de la Rosa, que es uno de mis debilidades literarias, lo fue como persona y tal. Le encantó el libro y le dije que lo tradujera al italiano. Me dice, oye, esto en Italia, porque además él habla de Primo Levi, que fue italiano en la novela, entonces dice, oye, esto en Italia va a ser un pelotazo. Digo, bueno, pues públicala. En ese espacio de tiempo habían aprobado la ayuda del ministerio para la traducción del mío. Entonces le dije a Alessandro, traduce el de Julio Manuel I. Y se tradujo y de hecho salió casi un año antes que el mío, ¿no? La editorial me pidió que le hiciera un prólogo y se lo hice, ¿no? Y luego salió este, que ya te digo, una de las grandes satisfacciones que he tenido oye, ver el libro traducido al italiano. Además, todo lo que me reporta la editorial son buenas noticias, se está vendiendo bien, que parece que eso de las ventas es sinónimo de éxito, y hay, ¿no?, algunos como nosotros que entendemos el éxito de otra forma. De otra forma, hay otro factor y otros valores. Exactamente. Pero bueno, oye, al final la editorial también tiene que ganar dinero, entonces se está vendiendo bien. Hace poco salió una reseña en el suplemento cultural más importante de Italia, he hecho entrevistas para la radio italiana con este Gianetti de traductor, o sea que muy bien, y hay ya proyectos de seguir traduciendo el resto de la obra, ¿no? Pues la verdad que muy bien. Y para terminar, Ignacio, estás ahora mismo con Rhode Island, ¿no? Sí, yo estoy publicando en Rhode Island. Ahora he terminado, como te he dicho, uno que tiene un título que es un verso apócrifo del poeta recientemente fallecido Antonio Rivero Tarabillo. Apócrifo digo porque no lo publicó en ningún libro, pero sí me lo dijo y en una poesía que él estaba trabajando, que es No todos escapan de su noche. Él lo decía por un tema distinto, que era su enfermedad, pero yo lo he trasladado al libro, lo he terminado, está en ese proceso ahora de dejarlo reposar un poco y pues volver a retomarlo y corregirlo,
pero no lo, o sea, en el 26 no va a salir seguro, y ya Dios dirá el 27. Bueno, estaremos, si no desfallecemos, estaremos aquí. Estaremos aquí para volver a contarlo. Amigo Ignacio, como siempre, un verdadero placer. El placer es mío. Ha sido un placer, me ha gustado tu último libro, está muy bonito escrito. Muchas gracias. Palabras muy cuidadas, frases que son puñetazos en la boca del estómago, y esa literatura tan vibrante es un regalo para los lectores. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.